¿Cómo creo un cómic? Muy bien, pues antes de que un héroe cobre vida, o antes de que las páginas cobren color, hay una fase clave que define todo, y esa es la preproducción. Hoy hablaremos de la preproducción del cómic y nos centraremos en sus tres partes principales: el guión, el diseño de personajes y el storyboard. Empecemos. He escrito un pequeño guión de unas 4 páginas, el cual he separado por paneles numerados donde he desarrollado la acción que tiene que mostrarse en cada uno de estos paneles y finalmente he remarcado el diálogo de cada personaje en el panel correspondiente. Y aquí es donde empieza el trabajo real del dibujante de cómic, o el primer paso del dibujante de cómic. Una vez recibimos el guión, como en este caso es este, que lo he escrito yo, lo primero que hay que hacer es leérselo para ver si entendemos la historia y lo que queremos transmitir. Y seguido a eso, lo que vamos a hacer es, o lo que yo hago es marcar los personajes que aparecen, los entornos que aparecen y si aparece algún elemento o gadget que requiera que se diseñe. En este caso voy a marcar el entorno, por ejemplo Nueva York, los personajes que son Peter Parker y Gwen Stacy, aquí los tenemos, también aparece Hulk y también aparece Rhino en esta página. Creo que no aparece nada más en esta página interesante, así que pasamos a la siguiente. Por aquí tenemos, en la página 2 tenemos unos drones que habrá que diseñar. Aparece Rhino otra vez, sigue Hulk, los mismos personajes, parece que no hay nada que requiera un diseño. Luego tenemos por aquí una figura, y aquí estaría Doctor Doom, que sería el nuevo personaje que aparece en el cómic y que requiere diseñar. Hulk, Rhino siguen siendo los mismos. Y ya estaría porque no aparece ningún nuevo elemento. Muy bien, pues una vez tenemos esto, pasaríamos a diseñarlo. Bien, pues vamos a pasar ahora a hablar de las hojas de personaje y he creado aquí una un poco más detallada para poder hablar y explicar qué elementos se añaden y cómo hacer una buena hoja de personaje que sea funcional. En primer lugar, todo esto tiene un proceso previo que es búsqueda y una investigación de referencias primero para saber cómo es el personaje, porque si nos envían el guión es posible que nos pidan el personaje en su etapa actual. Por ejemplo, si es de Marvel y nos piden a Thor, quieren al Thor actual. O sea que tienes que investigar cómo es el personaje o qué aspectos tiene el personaje de su traje o características físicas de la serie o de la actualidad del personaje. Sea Thor, sea Medusa o sea quien sea, los trajes cambian y reciben heridas o reciben cambios. Por ejemplo, Thor tuvo una época en que llevaba un brazo dorado, así que los cómics de Thor necesitaban ese brazo dorado. Bien, pues lo primero que hacemos una vez ya hemos hecho esa investigación, tanto de estilo de ropa como de peinado, como de expresiones, lo primero que yo hago es hacer un boceto rápido, como podemos ver aquí, para ver sobre todo si todo me encaja, todo lo que he buscado, tanto el peinado con el pelo liso, con este vestido, con estas botas, me encajan, y probar un poco el color. Si es así y me encajan y me gustan, paso a un boceto más elaborado donde ya termino de detallar esos elementos que he probado antes y añado o quito los que no me convencen o los cambio. En este caso, por ejemplo, el cinturón lo he bajado, he detallado más el pelo y el vestido lo he detallado un poco más con estas líneas que me dan, aparte de darle volumen al dibujo, dan un aspecto de lana. He añadido unas medias y he detallado el resto del outfit o del pelo.
Lo siguiente que he hecho es crear las cabezas en las 3 poses básicas. Desde una mirada de frente, una a 3/4 y otra lateral para entender tanto el pelo como entender los ojos, las cejas y tenerlas claras. Esto se suele hacer también, sobre todo si trabajas con más gente, se suele hacer un turnaround de no solo de cabezas, sino de cuerpos. Se suele hacer al personaje tanto en 3/4 como de frente, como de lateral, porque a la hora de, por ejemplo, si estás trabajando con otra persona un cómic, a la hora de pasar la siguiente página tiene que haber una relación o una coherencia visual que si tú lo haces, obviamente tú tienes tu propio estilo y lo puedes mantener, pero si trabajas con otra persona, esa persona tiene su propio estilo y es necesario estas hojas para poder entender y poder trabajar juntos y que no haya un cambio de peinado o de estilo totalmente de una página a otra o de un frame a otro en animación. Y por último, se añade una pequeña paleta de colores, que es la que yo he utilizado aquí, igual por si trabajas con otra persona, que esa persona sepa los colores y no tenga que estar buscándolos o no se pierda el tiempo o no haya fallos. Se crea esta pequeña paleta y por último se crearían pequeños detalles, si por ejemplo llevara un reloj o si llevara algún gadget o llevara algún elemento que destaque, se diseñaría en otra zona. Y así quedaría la hoja de personajes y más o menos o a grandes rasgos esto es lo que se suele hacer. Ahora voy a enseñar cómo los trabajo yo con el resto de personajes, que lo hago de una manera más rápida, porque al trabajar yo solo no necesito tanto detalle. Pero que se suelen crear este tipo de secciones por si trabajas con más personas o por si prefieres tener esa seguridad antes de empezar a crear el cómic. Así que vamos a pasar a ver el resto de personajes y cómo trabajo yo los personajes realmente. Bien, y aquí tenemos la hoja de personaje de Peter Parker, hecha un poco más rápida y para mí, que se basa en 3 puntos principales, que son un esquema básico del personaje, sobre todo para ver qué ropa le podía poner, una ropa así casual, y un poquito para ver el peinado también. Luego una hoja de expresión, donde quería trabajar un poco una expresión en particular de Peter, ya que el cómic está basado en un futuro en el que los héroes son perseguidos y gobierna un tirano como es Doctor Doom. Quería trabajar la expresión de tristeza, una expresión más abatida o cansada. Y por eso aquí podemos ver también que trabajé el ojo, porque normalmente cuando trabajo a este personaje, a Peter, suelo hacerle los ojos más circulares, ya que es un personaje más alegre, pero al darnos en esta situación más triste, decidí cortar el ojo con esta pequeña línea para darle una expresión más enfadada o más cansada o triste. El siguiente personaje que vamos a ver es a Hulk. Igual que en el anterior caso, Hulk, al ser un personaje que sale muy poco en el cómic, tampoco quería detallar muchísimo o trabajar mucho, perdiendo mucho tiempo en esto. Así que hice una primera versión del cuerpo. Todos conocemos a Hulk, una forma muy musculosa, y luego hice un poco la cara también, porque quería trabajar o ver cómo quedaba tanto la barba, y también probé hacerle el pelo largo, pero no acabó convenciéndome, así que volví al pelo corto. ¿Por qué le hice la barba? Por el mismo caso que el anterior, al ser un mundo triste y en el que ya no hay héroes, me imaginaba un futuro en el que Hulk estaría constantemente perseguido, por lo que al añadirle la barba quería añadirle un aspecto más cansado y más de llevar tiempo intentando sobrevivir. El siguiente personaje, que no es un personaje en este caso, era el dron que se une a Rhino, que quería que fuera bastante básico porque a la hora de dibujar es muy tedioso añadir muchos cables o muchos detalles, y más si tienes que hacer un elemento como es un dron que van a salir varios. Pero quería
trabajarlo un poco basándome en los drones que salen en Spider-Man, en la de lejos de casa, y le separé un poco las alas y tomé un poco la forma. Le añadí esta cara un poco con estos pequeños alerones aquí que tiene o pequeñas aberturas para darle como si fueran los ojos, y le añadí esta parte de aquí como si fuera una boca de un cráneo o algo así, que da un aspecto más enfadado. Y como veis son líneas y tramas rápidas que básicamente son muy simples, pero son útiles, porque al final estos bocetos son para cada uno para poder ir creando el dibujo o para ayudarte. No es necesario detallarlos muchísimo. Y el último personaje que trabajé es a Doctor Doom, que realmente toda esta historia o toda esta idea del cómic surgió porque quería dibujarle a él. Y fue por la noticia de Robert Downey Jr. volviendo como Doctor Doom. Y se me ocurrió esta pequeña historia y quería probarle. Y decidí ponerle como el ganador. Así que primero le hice un poco cómo sería la máscara y quería añadirle que los ojos fueran como unos visores luminosos. Luego diseñé un poco el traje porque no estaba muy familiarizado a dibujarle. Y quería, al haber ganado a todos los héroes, quería darle ese pequeño... como esa pequeña medalla, llevando el escudo del Cap, que él lo habría pintado, el escudo del Cap, el martillo de Thor y el reactor Arc de Tony para que alimentara su armadura, dando así como los tres objetos más llamativos de la Trinidad de Marvel. Y por último, diseñé un poco así rápido el escudo para poder cambiar la estrella del escudo del Cap y poner el símbolo de Doctor Doom. Y con eso terminaría mis bocetos, que son muy simples y son con tramas muy rápidas, sin detallar, prácticamente sin entintar ni nada, pero a mí me sirven y son para guiarme un poco y entender un poco cómo quiero que sean los personajes. Y por si tengo una duda rápida mientras estoy haciendo el cómic, poder ir a consultarlo sin perder mucho tiempo. Bien, y el último paso del que vamos a hablar en la preproducción es del storyboard o el boceto sobre las viñetas para poder estructurar la narrativa visual del cómic. Se podrían hacer 20 vídeos sobre narrativa visual. Yo creo que tengo mucho que aprender todavía porque, como veis, he planteado aquí una pequeña página o la página 1 del cómic y creo que es muy estática o muy simple. Pero, al igual que todo el mundo, yo estoy aprendiendo también. Pero esto es un pequeño ejemplo de lo que yo quiero transmitir con el cómic. Voy a intentar explicarlo, aunque creo que se entiende bastante bien lo que está pasando. Tenemos la primera viñeta, que puede ser la más liosa, pero quiero mostrar Nueva York, una zona o una calle de Nueva York normal. Pasaríamos a esta viñeta y tenemos a Peter y a Gwen, en este caso de paseo, lo que sería una tarde tranquila, paseando y hablando, que utilizando la cabeza de Gwen te pasa a la siguiente viñeta, donde Peter detecta algo con el sentido arácnido y, siguiendo sus ojos, pasaríamos a la siguiente, donde se generaría una explosión que perturba ese día tranquilo y terminaríamos la viñeta con la llegada de Hulk de un golpe desde lejos. Es importante ir ayudando o narrando la historia o acompañando al lector con pequeños gags visuales sin que se den cuenta el lector de que le estás ayudando, le estás guiando, como por ejemplo en videojuegos hacen en The Last of Us con la luz, por ejemplo, o con la pintura, o en Uncharted te van guiando con la luz. Es una técnica de narración visual que muy efectiva, que te ayuda a ir creando o a ir narrando la historia y guiando al espectador, en este caso,
por el camino que tú quieres que vaya sin ponerle una flecha gigante como podría ser aquí, diciendo ahora tienes que venir aquí. Pues con estos pequeños gags, yo por ejemplo utilizando la cabeza de una y los ojos del otro, ayudo a no saltarte la historia que estoy contando. Una vez tenemos bien planteado qué queremos transmitir en el cómic, es muy importante en el boceto añadir de forma rápida, como podéis ver aquí, las onomatopeyas y los diálogos, porque a la hora de empezar el cómic es muy importante tener claro dónde van a ir los diálogos y el tamaño que van a tener estos, porque si yo por ejemplo aquí en la viñeta de Peter hubiera querido meter algún diálogo, si yo hubiera hecho ya esta viñeta perfectamente detallada y yo quisiera añadirlo, no tendría sentido o taparía un montón o no quedaría bien. Por eso es muy importante plantear y dejar todo bien planteado antes de empezar. Una vez tenemos hecho esto de todas las viñetas y tenemos la historia bien desarrollada, ya podemos empezar con el proceso de creación del cómic y a desarrollar el boceto principal de la página, a entintarla y por último darle color. Muy bien, y así concluye nuestro recorrido por la preproducción del cómic. Como hemos visto, cada paso, desde la idea inicial hasta la planificación más detallada, es fundamental para darle vida a nuestras historias. La clave está en dedicar tiempo a cada fase, permitiendo que nuestro cómic evolucione de una simple idea a una obra que nos conecte con los lectores. Y por cierto, si te ha gustado el video y quieres ver más sobre el proceso creativo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Nos vemos pronto en el próximo video, donde vamos a seguir explorando el fascinante mundo del cómic. ¡Hasta pronto!